que otro más estaría dentro de un elemento ideal, o sea, un fluido ideal. Quiere decir que no va a haber fuerza de masa, va a haber solamente fuerza. Si yo aplico las fuerzas en las distintas caras, ¿no es cierto? Vamos a tener esta ecuación que, ¿cómo le puedo decir, Luciano? Que esta ecuación esta es la que yo quería decirle. Bueno, usted está viendo con la manito que llegamos después de mucho a la ecuación igual a fuerza igual a masa por aceleración, que es la fuerza de inercia. Entonces, es simplemente fuerza igual a masa por aceleración. Y después, si yo hago la sumatoria y hago alguno arreglo, llego a la ecuación de semejanza de Clary para un fluido perfecto. Entonces, vamos a tener las distintas variantes, pero delta de B con respecto a delta del tiempo es cuando varía la velocidad con respecto al tiempo, y como eso es para un régimen impermanente, vamos a tener que esto igual a cero, porque es permanente el régimen que vamos a estudiar todo. Entonces tenemos esta que es la función de Euler para fluidos perfectos. Entonces, según los distintos ejes, vamos a hacerle una cierta aclaración. Como el movimiento, como no hay fuerzas tangenciales que son las que me producen la rotación, vamos a considerar que el fluido es irrotacional, por supuesto. Entonces, al considerarla a esa y al ponerla en las ecuaciones y al reemplazar las ecuaciones y al ser irrotacional, vamos a tener la ecuación fundamental del equilibrio hidrodinámico de un momento permanente y rotacional. Esa, si lo quiero poner vectorialmente, es la expresión vectorial de Euler. ¿Qué es lo que acá ustedes lo van a ver muy matemáticamente, pero lo que quiere decir todo esto, fuerza igual a masa por aceleración? Ahora lo entienden a Einstein, ¿no? Cuando decía que cuando entró los matemáticos ya no entendía su ley de la relatividad. Bueno, entonces vamos ahora, todo esto que ustedes están viendo acá son fuerzas. Ahora, esa fuerza, cuando yo produzco un desplazamiento de ese, ¿qué me produce? Es una partícula. A esa partícula que va de ese, ¿qué es lo que me produce? ¿A quién le pregunto? ¿A Rionda? Sí, profe. Sí, Rionda. ¿Qué me produce cuando una fuerza se produce un desplazamiento? Viene esa partícula que nosotros habíamos hecho y le aplicamos, y la resultante de la fuerza produce un desplazamiento. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que me produce? Trabajo. Un trabajo. Entonces quiere decir que se me produce esto que están viendo acá, es una partícula que va de este punto a este punto. Y la trayectoria es de S. Cuando yo multiplico la fuerza por ds me da un trabajo, que es toda esta ecuación que ustedes van viendo en los tres ejes. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo tengo eso, si sigo reemplazando al anterior, llego al trabajo por unidad de masa, vectorialmente. Fuerza igual por longitud por unidad de masa. Si reemplazo la ecuación de trabajo, ¿no es cierto? El trabajo por unidad de masa me va a quedar, o tenemos el trabajo total. Ahora vamos a ver esta ecuación si nosotros lo aplicamos para el campo gravitacional. Entonces, si yo aplico para el campo gravitacional, tengo que F por el trabajo, F por la longitud es un trabajo sobre fuerza, me queda la longitud. Entonces, me queda esta expresión, que es la expresión que es la ecuación de Euler. Z
que viene a ser la cota, P viene a ser la energía que yo tengo por presión, y B cuadrado sobre 2G es la energía cinética. Quiere decir que se expresa, esa ecuación se expresa en longitud. ¿Han entendido, chicos? ¿A quién le preguntamos? ¿Ah? ¿Aymada? ¿Aylam? ¿Me has entendido? Sí, profe, algo sí. Bueno, no, sí, después cuando vos lo leas, va a consolidarlo más, ¿no es cierto? Bueno, eso vendría a ser la ecuación de Bernoulli, y eso es la conservación de la energía. Es interesante, ¿no? Voy a hacer algo de filosofía que no viene a la hidráulica. Un comentario le voy a hacer, chicos. Nosotros, ¿qué somos? La ecuación de Einstein dice que energía igual a masa por C, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, quiere decir que toda la masa se puede transformar en energía. Entonces, ¿qué son ustedes? Energía. Energía, son energía. Entonces, esto de la ley, ahora es hidráulica ya. La ley, esto de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, lo que le quiere decir que se conserva la energía, cuando es ideal, por supuesto. Cuando es real, se va, hay algo de energía que se pierde, y esa ya la vamos a calcular en la segunda parte, cuando empezamos a poner los coeficientes, cuando empezamos a trabajar con un fluido verdadero. Ahora, si yo a cada término de la ecuación de Bernoulli lo multiplico por el peso que tiene la columna, voy a tener la potencia, voy a tener un trabajo. Entonces, quiere decir que esto se me va a mantener. Y esta es la ecuación de la conservación de la energía, que ustedes están viendo acá. Y nosotros, es fundamental. Ya tienen la ecuación de continuidad y la ecuación de la conservación de la masa y de la conservación de la energía. Ya tienen dos ecuaciones, o sea que ya empiezan a tener ecuaciones para resolver los problemas que hay. Bueno, esto es cuando hay un tubo de corriente, no es muy gravitante, ¿no es cierto? Y inclusive la ecuación de Euler para terna intrínseca. Lean como, pero no las tomo yo, generalmente. Bueno, a ver. La extensión del teorema de Bernoulli para el tubo de corriente. ¿Está bien? Bueno, eso sí. Le tienen que pegar porque eso es importante. Al ingeniero Casol le gusta mucho, ya va a ver lo que toma siempre, el coeficiente de Coriolis. Bueno, velocidad, ve el coeficiente de esto le gusta al ingeniero Fernando Casón. Esta ecuación siempre le gusta. Bueno, pero quiere decir que esta ecuación ZP sobre gamma siempre la van a aplicar en hidráulica, y en todos los problemas van a tener que aplicar a ese problema. A ver, el teorema de Bernoulli para corrientes reales, déjelo, ese no lo voy a tomar. El coeficiente correctivo de Coriolis, sí, para que sepan cómo es la distribución de velocidad. Una vena líquida, ¿qué más? Ahora vienen los problemas. Hace mucho, ¿se acuerdan? Torricelli había hecho un agujero en un recipiente y salía un chorrito de agua. Entonces, ¿a qué velocidad me sale el chorro? Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, entre el punto A,
entre el punto A y el punto B, yo puedo determinar a qué velocidad me sale. Si yo determino la velocidad, ya puedo sacar cuál es el caudal que me está saliendo por ese agujero. Si me entra la misma cantidad que me sale, se va a mantener. Ahora, si me va variando el recipiente, me va a ir variando H, me va a ir variando este punto. Por lo tanto, la B va a ser variable en el tiempo. Entonces, a medida que sea más alto, más fuerte va a salir el chorrito. Ese es el principio de Torricelli. Cuando tengan los problemas, cuando el ingeniero Franco y el ingeniero Casson le den los problemas, traten de aplicar esta ecuación en los puntos en que menos términos tenga. Siempre los menos términos son así, en la entrada, en A y en B. Son generalmente. Bueno, ahora vamos a poner un eje de una tubería que pasa un cierto caudal. Es importante porque se ve toda la problemática de esta ecuación. Si yo pongo un plano de comparación horizontal de referencia y yo veo la posición Z1, P1 y B cuadrado y el J que ustedes ven acá arriba, ¿sabe? Acá, lo que ven acá es la pérdida de carga que hay. A veces le dan, pero es importante poner la energía total y porque nosotros en el segundo cuatrimestre vamos a calcular esto, la pérdida de energía que hay. Entonces, ahora, conociendo la ecuación de Bernoulli y conociendo la velocidad y sabiendo qué es caudal, que es la velocidad por la sección esa transversal, yo puedo calcular el caudal que va por una cañería. ¿No es cierto? Ya puedo empezar a calcularlo. Y para eso me sirve el manómetro diferencial y otros elementos que acá lo tienen, y eso se aplica. Y eso en la realidad existe. Son los manómetros, por supuesto, no son así como lo ven en el dibujo. Son con relojes y todo, pero que ponen en las cañerías para saber qué caudal lleva cada cañería en los servicios. Entonces ponen esto se llama tubo Venturi. En el laboratorio de hidráulica yo creo que hay un tubo Venturi también. O sea que lástima que no es presencial, porque si no lo van a ver lo que es el tubo de Venturi. No, y bueno, la pandemia no me deja. Bueno, entonces ve que pueden sacar el caudal de ahí, del tubo Venturi. Entonces ya han empezado la gente a ver distintos aparatos. Y el primero que surgió con esta ecuación fue el de Pitot, el tubo de Pitot. A ver, ya. Acá está el tubo de Pitot. ¿A quién le suena el gallo? ¿A quién le canta? ¿De qué casa es? Qué lindo que cante el gallo. ¿Quiere que le cuente una anécdota? Hace mucho había un parque, Chalita se llamaba, un parque de diversiones. Entonces estaban de moda los cantores del Alba, no sé si lo han escuchado nombrar. Entonces estaba de moda, entonces había hecho la propaganda que iba a cantar los cantores del Alba. Entonces se llenaba el parque y cuando estaba el lleno, tiró 3 gallos. Ahí están los cantores del Alba, dice. Le han hecho polvo el parque. Bueno, entonces el tubo de Pitot son 2 tubos, 1 y 2, y aplica el Bernoulli entre el 1 y el 2. Y entonces ve por la diferencia la velocidad que hay en uno. ¿No es cierto? Esto que parece tan elemental, el tubo de Pitot, es lo que pasó
con el avión, todos los aviones tienen, para sacar la velocidad, tienen un tubo de pitot. Y es lo que pasó cuando se cayó el avión de Austral allá en Uruguay. ¿Qué pasó? Que el tubo de pitot se había congelado la parte, la parte que tomaba el aire. Entonces veía que no, el tipo estaba entre la nube y no sabía que a la velocidad que iba. Entonces le dice, dale más, porque iba a todo lo que da. Y a paso la resistencia del avión se le ha caído el ala, se ha ido a pique y se ha muerto un montón de gente. O sea que los tubos de pitot, esto se aplica en los aviones para saber a qué velocidad van. El tubo de Pram es lo mismo que el tubo de pitot, nada más que más elaborado. Entonces, el tubo de Pram para determinar las velocidades. Y ya puedo calcular los caudales, ¿no es cierto? En el movimiento de los líquidos viscosos reales, la ecuación de Navier-Stokes, no la voy, es más académica, por lo tanto, son 9 los tensores, no lo voy a tomar, así es, lo voy a liberar de que me estudien la Navier-Stokes, ¿no es cierto? Porque es más académica esta. Entonces, ya tienen la ecuación de continuidad, ya van a empezar a resolver problemas de continuidad y la ecuación de la cantidad de movimiento. Una ecuación más que estábamos utilizando acá en hidrodinámica, en los problemas, es de la cantidad de movimiento. No sé si se acuerdan de Física 1, ustedes chicos. Bueno, ¿se acuerdan de algo? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Burgos? Sí. Sí, profe. ¿Qué te acordás de la cantidad de movimiento en Física 1? ¿De Física 1? No es... Era cuando creo que se lo dan con la bola de billar, ¿no es cierto? Cuando pega Profesor, una a la otra. ¿es la que describe el movimiento de una partícula? ¿No? P igual a masa por velocidad. Sí, ¿y eso qué era? La cantidad de movimiento y la Sí. variación de la cantidad de movimiento. ¿Y eso cómo lo veíamos en Física 1? Era que le transmitía, cuando le pegaban una pelota a la otra, le transmitía la cantidad de movimiento y la podía en movimiento. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces quiere decir que cuando el vector velocidad me varía, el vector velocidad, tanto el módulo como en la dirección, me produce una variación en la cantidad de movimiento que tiene. Y eso me lleva a esta ecuación que nosotros vamos a dividirla. Esto es de Física 1, el teorema de la cantidad de movimiento. Todo esto es de Física 1. Pero nosotros, para muchas partículas, lo que hacemos es tomar un trozo de la corriente A1 y B1 y ver que se desplaza. Entonces ha cambiado en A1' y B1', y vemos lo que ha entrado y lo que ha salido. Entonces vemos la variación que tiene de la velocidad tanto en la entrada como en la salida. Cuando hay una variación de la velocidad, ¿qué hay en el tiempo? En física única, física 1, ¿a quién le preguntamos? Aceleración. ¿Aceleración? Hay una aceleración. Y cuando hay una aceleración, ¿qué es lo que me va a aparecer siempre? Fuerzas. Sí, señor.
por si yo multiplico, lo que pasa que yo al multiplicar, yo pongo fuerza casi igual a aceleración. Entonces, me producen fuerza. Cuando hay un cambio del vector velocidad, entonces quiere decir que me aparecen unas fuerzas. Esas fuerzas entonces esas fuerzas que me están reflejadas en este teorema, en esto, que la sumatoria de fuerzas exteriores es igual a ρ por Q por V2, velocidad saliente menos velocidad entrante. Esa es la fórmula general que usted tiene que aplicar siempre cuando tengan aplicaciones del teorema. Por ejemplo, si tenemos un codo, como ustedes están viendo acá en la figura, ¿no es cierto? Y vemos todas las fuerzas que se me producen. Tenemos la fuerza F1 debido a la presión. M1 le vamos a llamar al momento entrante, que es la masa por la velocidad 1. Y B2, bueno, ahora si lo llevamos a un tema de que es como de eso, ustedes van a ver que me queda esta ecuación final de fuerza, donde M2 tiene signo negativo. ¿Qué significa M2? Que tiene signo negativo, que siempre el momento saliente es igual, siempre no es igual, sino que es contrario siempre a la velocidad de salida. ¿No es cierto? Y al producirse fuerzas, entonces ya estamos en condiciones de decir que eso me produce un cierto, ya me produce momento, fuerza hidrodinámica. Entonces es el principio que se aplica mucho en las turbinas hidráulicas, cuando ya tenemos. Ahí lo tienen físicamente, pero como ustedes en la realidad, cuando trabajen, no van a poder ponerse a poner en escala F1, M1, y van a hacer el diagrama S de fuerza, entonces analíticamente van a trabajar descomponiendo en dos ejes, X e Y, y haciendo la sumatoria de fuerza X en Y. Muy bien. Bueno, este principio me dio lugar después a los aviones a chorro. Fíjense, porque el aire es un fluido. O sea que con este principio yo puedo obtener fuerzas que me producen. Y esos son los aviones grandes que lo hacen volar de aerolínea. Es este principio que tiene una entrada de aire y tiene la salida con mayor velocidad, entonces me produce los empujes. Y entonces ya ven que es la propulsión a chorro. Y el primer avión de propulsión a chorro, antes los aviones eran a hélice, y ahora ya es fuera de hidráulica, ¿no? Es histórico. Y el primer avión a propulsión a chorro en el mundo lo hicieron los argentinos, con el Pulqui. De ahí ha salido la serie de los MiG. Después se lo han llevado al tipo que ha hecho, y se lo han llevado al alemán, se lo han llevado a Rusia, porque le pagan mejor los rusos, como nosotros siempre dejamos pasar los argentinos. Entonces, pero mire cómo estábamos en el mundo. El primer avión a propulsión a chorro lo hemos sacado nosotros. Y ahora van a saber cuando es el chorro, cuando sale de una manguera. Por eso las manifestaciones, ustedes ven, sobre todo los chilenos, que la manifestación como los corren los chorros, ya pueden sacar la fuerza que le pega a la gente y los corre, que es el chorro libre. Bueno, también esto me permite, esto me permite conocer cuando viene un canal a la superficie libre, y se me produce, cuando cambia de la pendiente, se me produce un resalto. Entonces saco los diámetros, y su 1 y su 2, acá. Esto me permite encontrar,
por este teorema esta semejanza. Bueno, no, bueno, ¿qué les ha quedado, chicos, de la clase de hoy? A ver, ¿a quién le preguntamos? Pues que tenga tu micrófono. Alan. Sí, profe. Bueno, ¿qué te quedó de la clase de hoy? La ecuación de Ahora te Bernoulli. toca a vos dar la clase. ¿Ah? A ver, Alan, si te preguntan, ¿qué te ha dicho el tipo, el profesor acá en el Zoom? Me explicó la ecuación, cómo se deduce la ecuación de Bernoulli. Y bueno, ¿y qué es la ecuación de Bernoulli, Alan? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que te mostraba la ecuación de Bernoulli? ¿Era la conservación de qué? De la masa. No, esa era la De ecuación energía. de energía. Quiere decir que que la energía en un punto es igual a la otra energía, porque no hay pérdida, porque es un fluido como es ideal. ¿Cuál es el otro? Cruz. ¿No está? Cari. Celeste, ¿no? Chicari. ¿No está? Se me ha ido Cari. Por el chat está respondiendo. Ah. López. López, Efraín. Achinao. A ver. ¿Se me ha ido el Chinao?